Todo es empezar. Historias que merece la pena escuchar. Con Lidia Payo. ¿Empezamos? Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Lidia Payo y quiero daros la bienvenida a una nueva temporada de Todo es empezar, el podcast de la cadena SER, en el que queremos contar historias que nosotras de verdad creemos que merece la pena escuchar. Hoy queremos abrir una ventana para hablar de un tema al que por suerte cada vez prestamos más atención en las conversaciones entre amigas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero que está tan presente precisamente, bueno, pues porque es el centro de muchas de nuestras preocupaciones. Es la salud mental y hoy queremos hacerlo volviendo un poco al origen, con la salud mental de los más pequeños. Lo decimos siempre, tan importante es acudir al médico cuando nos duele un oído o cuando tenemos una gripe, como cuando nos sentimos más tristes, ansiosos, solos. Así que para hablar de todo esto y mucho más, nos acompañan hoy Arantxa Ortiz y Ainhoa Muñoz. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bueno, si os parece, vamos a empezar con presentaciones. Arantxa, tú eres coordinadora del programa de infancia y adolescencia en el Hospital Universitario de la Paz, aquí en Madrid, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien. Y Ainhoa, tú eres psiquiatra del Hospital de Día de Adultos y coordinadora del programa Ítaca, donde atendéis a jóvenes con un primer episodio de psicosis. Ahora comentaremos un poquito más sobre el tema. Antes de meternos un poquito más en materia, siempre nos gusta saber cómo han sido los comienzos de nuestras invitadas. ¿Vosotras siempre habéis sabido que queríais encaminar vuestras carreras en esta dirección o han sido un poco más los derroteros de la vida los que os han traído hasta aquí? Pues a mí es que esto me encanta contarlo, porque sí, o sea, yo sí, desde que decidí que quería hacer medicina, pues quería hacer psiquiatría infantil y de la adolescencia. Y luego, pues al final he tenido la suerte de conseguirlo, así que... ¿Qué es lo que más te atraía? Pues mira, yo en la época de BUP, porque yo soy de la época de BUP, me interesaba un montón el cerebro, ¿no? Y cómo funcionaba el cerebro y cómo ayudar a que funcionara mejor el cerebro, ¿no? Y claro, en esa época yo no tenía ni idea de por dónde yo podía realmente dirigir ese interés que tenía. Y a partir de la filosofía de tercero de BUP empecé a conocer ya un poco más la psiquiatría y luego ya por el padre de una amiga que era psiquiatra infantil, conocí la psiquiatría infantil y me atraía muchísimo el poder echar una mano en la salud mental de, pues eso, de la infancia y de la adolescencia. Total. ¿Y tú, no? Y lo mío es un poco diferente porque a mí sí que fue o han sido los derroteros de la vida un poco los que me llevaron a ser psiquiatra y las personas que me he ido encontrando y que me han ido dirigiendo hacia ahí. Y bueno, también supongo que a lo que me dedico ahora y el interés que tengo también dentro de la psiquiatría. Sí que me interesaban, es verdad que me interesaban cuando hice medicina, porque también me llevó un poco la vida a hacer medicina, pero bueno, elegí hacer medicina y sí que me interesaba como la parte más relacional, emocional y como factores más allá de lo puramente biológico de las enfermedades. Entonces creo que eso sí que me hizo dirigirme finalmente hacia hacer la especialidad de psiquiatría y luego las personas que me he ido encontrando, mis profesoras, la gente con la que he ido aprendiendo, pues también me ha ido orientando hacia lo que me dedico ahora. Perfecto. Hablábamos, Ainhoa, del programa Ítaca. ¿En qué etapa de la vida de los jóvenes soléis encontraros con más episodios de psicosis? Porque además imagino que hay un componente no más genético, más biológico, pero hay otros factores externos también, ¿no?, que pueden repercutir en este tipo de episodios. ¿En qué etapas de la vida soléis encontraros más? Pues mira, suelen aparecer al final de la adolescencia y en adultos jóvenes, un poquito más tarde en las mujeres y un poquito antes en los chicos o en los hombres. Más o menos podemos decir que la edad de comienzo estaría entre los 15 y los 30 años. Puede ser un poquito más tarde también. Y bueno, eso sería cuando nos los encontramos. Cuando aparece sintomatología en adolescentes es muy heterogénea. No está muchas veces bien definido el diagnóstico, aparecen síntomas heterogéneos y algunos de estos evolucionan a un episodio de psicosis pues un poco más avanzada a la adolescencia normalmente. Y en el programa nuestro atendemos a personas entre 16 y 40 años, aunque es verdad que de 16 llegan muy poquitos porque los atienden en el programa infantil que tenemos también en el hospital y normalmente llegan ya cuando son mayores de edad. O sea que primero tienen que pasar o suelen pasar por vosotros y luego ya los deriváis, ¿o cómo funciona?
Hombre, en realidad es cuando detectamos, ¿no?, al chaval o a la chavala que tiene el trastorno, ¿no? Y a partir de que confirmamos un poco el diagnóstico es cuando ya se encaja en el programa Ítaca, cuando ya se deriva. Sobre todo desde los centros de salud mental, más que nosotros desde el hospital. ¿Y qué factores externos, hablábamos antes, qué factores externos son los que suelen desencadenar esto? Quizá estrés, ansiedad o componentes más genéticos, quizá. Bueno, al final es multifactorial, ¿no? Quizás esto lo cuenta mucho mejor Ainhoa. Sí, pero efectivamente hay un componente que es biológico o una vulnerabilidad biológica. La teoría más aceptada es esa, sobre la que impactan factores ambientales, como puede ser el estrés, el consumo de drogas. Eso es fundamentalmente lo que precipita el primer episodio de psicosis y, bueno, pues lo que hacemos en el programa es intervenir lo antes posible, porque eso parece que ha demostrado en la investigación que mejora el pronóstico de los chicos y las chicas con estos problemas. Y Arantxa, tú lo verás más en tu día a día. ¿Cuáles son los retos más inmediatos a los que se enfrentan los niños cuando van en su paso hacia la adolescencia? ¿Qué te sueles encontrar en las consultas? La adolescencia es una de las épocas vitales más complejas, más difíciles, ¿no? Es una época en la que sigue la maduración del cerebro, pero es un poco disarmónica, ¿no? Entonces parece que va como mucho más adelantada la maduración a nivel emocional, ¿no?, el sistema límbico, y en cambio todavía el freno más cognitivo, ¿no?, el que nos para esos impulsos, todavía no tiene ese nivel de desarrollo, ¿no? Entonces es verdad que esa disarmonía tiene sus ventajas, porque es una etapa pues muy creativa también, ¿no? Les hace dar otro paso de gigante en la salida al mundo, que es muy importante, ¿no? Es otro momento en el que van estableciendo también nuevas redes sociales, ¿no? Nuevos vínculos. Exacto, nuevos vínculos que luego son tan protectores para la salud mental, ¿no? Ya sabes que el aislamiento es todo lo contrario, es un factor de riesgo, ¿no? Pero es verdad que muchas veces miramos esta etapa desde nuestra mente adulta y se nos olvida que no es igual su funcionamiento al nuestro, y corremos el riesgo, ¿no?, de juzgar, y entonces, bueno, pues ahí dejamos de ser tan empáticos y entonces, bueno, pues somos de menos apoyo y de menos ayuda en los adolescentes. Al hilo de esto, es una pregunta que os lanzo a las dos. ¿Qué papel creéis que tienen las figuras adultas? Aquí en este caso, pues los profesores, los padres, el entorno más cercano, la familia, en el desarrollo de estos niños, para que no se sientan pues quizás solos, que nadie los entiende, que sienten que son una carga quizá. ¿Qué papel desempeñan aquí los padres, los profesores, las figuras más adultas? La adolescencia es otro momento vital de la crianza. Entonces, la crianza no es posible sin esos, bueno, nosotros nos gusta llamarlo cuidadores primarios, porque pueden ser efectivamente madres, padres, adres, como se dice ahora para no señalar, ¿no?, biológicos o no, bueno, pero sí que tiene que haber esas figuras que son las que van a generar sobre todo ese apego seguro, ¿no?, que es otro factor fundamental para la salud mental. Entonces, los adultos que rodean, ¿no?, a esa persona que se está criando, también durante la época adolescente necesita esa guía todavía, son fundamentales, ¿no?, para ir construyendo, ¿no?, y seguir tejiendo, ¿no?, ese apego seguro, de seguir guiando, pero ir adaptándonos ya a todos estos cambios, ¿no?, de crecimiento que está haciendo, ¿no?, la persona ya en ese momento, ¿no? Y entonces ahí muchas veces a los padres les vamos diciendo que hay que volver a soltar más cuerda otra vez, ¿no? Y aprender también, ¿no?, incluso los padres a comunicarse con los hijos, ¿no? También. Ay, yo en eso suelo decir, Lidia, que hay que comunicarse desde que estás aquí. O sea, no hay un momento en el que tienes que empezar a comunicarte, tienes que empezar a comunicarte desde el momento cero. Sí, porque
ese es uno de los factores que va a ir creando también ese apego seguro, ¿no? El sentir, o sea, esa persona, el que sienta que hay alguien que le puede, o sea, que le está escuchando, que es importante para alguien, que le va a atender sus necesidades, pero para eso tienes que escuchar esas necesidades, porque si no, no te puedes ajustar a lo que de verdad necesita la otra persona. O sea, si atiendes las necesidades desde tu punto de vista, desde lo que tú crees y no desde la otra persona, pues va a ser más difícil que aciertes, ¿no? Claro. Entonces, sí, es fundamental esa comunicación abierta, sin juzgar, además, sí, y dándole un valor a esa persona importante. ¿Tú qué opinas, Amy? Estoy completísimamente de acuerdo con Arantxa, es fundamental, y diría los padres y todas las personas podemos aportar un granito de arena como o sea, influir positivamente en los demás, ¿no? Y especialmente quienes estamos más cerca de alguien. Pues a lo mejor de un adolescente puede ser la familia, puede ser, hablando de adultos, ¿no? Los profesores, yo qué sé, sus profesores de extraescolares. Entonces, como que eso puede contribuir súper positivamente a alguien que la persona, que sea en el estadio evolutivo que sea un niño, un adolescente o un adulto, tenga alguien que le escuche, pero que le escuche en profundidad, ¿no? Que se interese realmente por lo que le sucede, que le deje un espacio, y que tenga esa intención de verdad de escuchar, poder echarle una mano si surgiera lo que fuera. Entonces eso es fundamental, la conexión entre seres humanos, y desde ahí es fundamental para que crezcamos de forma saludable. Me gustaría también poner sobre la mesa el tema de la ansiedad, porque bueno, si no nosotros mismos seguro que conocemos a alguien cercano que la sufre. Es un trastorno además muy silencioso que afecta más a las mujeres. ¿Qué consejos podéis dar para la gente que está padeciendo esto y también para los que están alrededor? Un poco lo que comentábamos ahora de las familias, de ese apego, de esa necesidad de tener a alguien cerca que los escuche de verdad. ¿Qué consejos daríais a las personas que tienen ese trastorno, pero también a los que están alrededor? Pues es de los más prevalentes en salud mental, los trastornos de ansiedad. La ansiedad o el estrés en realidad forma parte de la vida. Otra cosa son los trastornos, pero que tengamos ansiedad o que tengamos que aprender a manejar el estrés es algo que aprendemos, de hecho, cuando somos niños y adolescentes, y depende cómo haya sido nuestro aprendizaje de chiquititos, luego también afrontamos las circunstancias estresantes de adultos. Podemos seguir aprendiendo, pero también el conocimiento que ya traemos de chiquititos es fundamental, ahí, ¿no? Claro. Eso es básico. Y luego, como recomendaciones así generales para el manejo de los síntomas de ansiedad, siempre es una respuesta, o habitualmente, como a un estresor. Todo el componente de trastornos mentales tiene una parte que es biológica, y con eso, bueno, pues vamos. Pero hay una parte muy importante que es el cómo aprendamos a surfear las olas de la vida, ¿no? Y en el manejo de los síntomas es fundamental los hábitos de vida que tengamos, por ejemplo, la higiene del sueño, evitar factores que aumentan los síntomas de ansiedad, bebidas estimulantes, el consumo de drogas, etcétera. Hay personas que van a tener que venir a tratamiento y que tendrán que hacer tratamiento. Pero en general hay muchas recomendaciones: hacer deporte, compartir tiempo con las personas. Habitualmente cuando te encuentras mal te aíslas, entonces pasa tiempo con los amigos, haz cosas que sabes que te sientan bien, que son saludables, que todo eso serían recomendaciones de hábitos de vida que te van a ayudar para la ansiedad y para el malestar emocional en general. Aprovecho para decir que nosotras, el grupo nuestro clínico y de investigación, tenemos varios recursos que se pueden utilizar para el entrenamiento en regulación emocional o para la reducción del estrés. Tenemos un curso en la Autónoma de Madrid que es gratuito, es online, es masivo y es de difusión abierta, y se llama Introducción a la regulación emocional basada en mindfulness. Y entonces ese curso lo puede hacer cualquiera. Y bueno, por lo menos puedes probar a ver si te ayuda con la gestión del estrés y con la regulación emocional. Ya está en marcha, ¿no? El curso. Está en marcha, y además hay ediciones cada muy poquito tiempo.
y te puedes apuntar cuando quieras, se hace online, solo necesitas un móvil o un ordenador y bueno, pues puedes probarlo. ¿Y la acogida está siendo buena? Y la acogida está siendo muy buena, es uno de los cursos que tiene la UAM en este formato que más, que más personas hacen. Qué bien. Otra de las consecuencias que también queríamos hablar un poco relacionadas pues con la depresión, con el estrés, es también el suicidio. Y en España es la principal causa de muerte no natural de jóvenes entre los 15 y los 29 años. Lo hablábamos ayer, Ainhoa, preparando el programa. Tan importante es hablar de ello y eliminar el tabú y ser capaces de afrontar, que es una realidad. Pero también no genera una alarma social, ¿no? Sino, tiene también muchísima importancia hablar de esto, pero también la importancia que le damos a los recursos públicos, al poder hablar de ello, a no generar esa alarma también quizá que se puede con los datos tan inmensos que son ahora mismo. Creo que esta cifra es del año 2021, si no me equivoco, cuando era la primera causa y me parece que los datos de 2022 ya dicen que es la segunda, creo. En cualquier caso, lo que sí que se observa es como una tendencia parece tendencia a nivel mundial al alza, ¿no? Y realmente es un problema de salud pública sobre el que tenemos que intervenir. O sea, estamos viendo algo que de verdad parece que está empezando a despuntar y sobre lo que tenemos que intervenir. Además, también después del confinamiento, ¿no? Ha habido un repunte después de la pandemia, sobre todo. Sí, lo que también veníamos viendo las personas que nos dedicábamos a la infancia y a la adolescencia en salud mental es que más o menos desde los años 2000, los primeros años del año 2000, es que iba aumentando como la demanda de atención en salud mental a estas edades, ¿no? Y lo que vimos con la pandemia es que ese aumento como que se incrementó, ¿no? Que se hizo como la tendencia un poquito más vertical, pero era algo que ya venía siendo, ¿no? Es verdad que todo esto es como muy reciente y todavía, decir con firmeza qué es lo que está pasando, ¿no? Para que en la infancia y en la adolescencia ahora estén sufriendo tanto y para que se incrementen los números como está sucediendo, pues todavía no tenemos las cosas como muy asentadas. Entonces lo que sí tenemos que hacer es de qué manera podemos acceder a esta infancia y a esta adolescencia para poder prevenirlo, ¿vale? Y entonces ahí sí que es muy importante una de las cosas que también señalaba Ainhoa, y es que tú también preguntabas, ¿no? Los adultos, ¿qué podemos hacer, ¿no? Que estamos alrededor, pues podemos hacer muchísimo. Porque si practicamos eso que también te comentábamos, ¿no? De esta escucha activa y sin juzgar, los peques y los adolescentes que estén sufriendo se van a atrever a acercarse y nos van a contar que están sufriendo. Un espacio más seguro. Claro, y si nos cuentan que están sufriendo, ya vamos a poder echarles una mano y vamos a poder poner recursos que a lo mejor es solo la escucha de ese adulto en ese momento y eso frena ya eso, ¿sabes? O sea, que es que en realidad tenemos mucho poder los adultos que estamos alrededor y mucho poder muy positivo. Entonces vamos a estar disponibles, ¿no? Y simplemente es estar disponibles. Y era lo que decía también Ainhoa, o sea, que no solo son madres, padres que están cerca o cuidadores primarios, como yo te decía, cualquier adulto que está alrededor, o sea, si se muestra disponible para escuchar, ya está pudiendo hacer una labor preventiva de frenado a lo mejor de esa intención suicida o incluso de frenado antes, ¿no? Que es casi lo más importante, ¿no? La prevención lo es todo. Claro, es otra de las cosas también que a lo mejor somos un pelín repetitivas, Ainhoa y yo, pero es que la salud mental funciona así, ¿no? Y es un factor protector. El que podamos compartir con con otra persona, ¿no? Nuestro malestar, o nuestras angustias, nuestras ansiedades, aquello que nos está estresando y que no estamos pudiendo manejar, muchas veces ya solo ese compartir
ya alivia. Aunque, o sea, por ejemplo, yo en consulta llevo un grupo de terapia con adolescentes de una manera regular y muchas veces los adolescentes, bueno, pues a lo mejor a veces están como más timoratos para participar y tal, y me dicen, no, es que yo hoy estoy fatal como para dar consejos a nadie. No hace falta dar consejos, o sea, esa escucha activa, no hace falta decirle al otro lo que tiene que hacer, porque además la vida del otro no la vamos a vivir nosotros, o sea, es el otro el que la va a vivir. Entonces, no le vamos a poder decir exactamente qué es lo que tiene que hacer, lo elige la otra persona. Claro. Pero eso, muchas veces solo el sentir que esa otra persona nos está escuchando, o incluso el que tú, algo que te estaba angustiando, lo pongas en palabras, lo colocas de otra manera y a lo mejor te ayuda también a darte cuenta de una solución que no habías visto antes. Entonces, ese otro es muy útil. Somos muy útiles, Lidia. No tengamos miedo de escuchar, no tengamos miedo. Total, y si nosotros no podemos, oye, y nos angustia eso que nos está contando, porque, bueno, pues sentimos que a lo mejor hay un riesgo importante o un peligro grande, pues vamos a buscar ayuda de otros que nosotros también tengamos cerca, ¿vale? O referentes. Y si no se nos ocurre nadie, Lidia, siempre está la atención sanitaria. La atención sanitaria, o sea, atención primaria. Es verdad que la atención primaria en estos momentos no está dotada de suficiente recurso como para poder hacer todo lo que saben hacer y todo lo que podrían hacer. Pero ante la duda, pues vámonos al médico de familia, a la médico de familia, a la pediatra, a consultar. Eso os quería preguntar también, cuando se notan esos primeros signos de alerta, que lo primero que tienen que hacer es eso, ¿no? Acudir al médico de cabecera, intentar solucionarlo, pero claro, acudiendo a los profesionales. Aparte de esa escucha, como decías, aparte de esa escucha activa, el primer paso sería acudir a la atención primaria. Bueno, como te decía, depende. O sea, a lo mejor el primer paso simplemente es que escucharle y ya está, y ahí se frena la situación. Pero si tú ves que no, si tú ves efectivamente que con eso no lo estás resolviendo, pues entonces ante una situación que tú sientas que es grave, efectivamente. Ahí lo primero es atención primaria si puedes, pero si la situación es muy crítica, están las urgencias abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Siempre hay equipos médicos de urgencia y la posibilidad de recurrir al psiquiatra que está de guardia. Si ese médico que lo recibe en puerta no puede resolver la situación, están los equipos de psiquiatría de guardia. Qué bien. Pues bueno, nos gusta siempre terminar el podcast con un mensaje positivo para los más jóvenes. Quería que mandaseis un mensaje de la importancia que le dais vosotras al entorno, pero bueno, es básicamente lo que nos acabas de comentar. Tú, Ainhoa, ¿qué importancia le das a crear estos ambientes seguros, a crear espacios donde sea fácil pedir ayuda, al poder de la sociedad y de la escucha? Pues creo que es fundamental. Creo que todo el mundo podemos influir, como decía antes, positivamente en las personas. Y entonces que haya esos espacios en los que se pueda confiar quizás sean el primer paso para que alguien, por ejemplo, pueda consultar en salud mental. A veces un adulto lo hace, a veces tampoco. A veces necesita tener a alguien que le pueda ayudar a ir y decir, oye, pues te acompaño al médico, te acompaño a urgencias. Y en los adolescentes es fundamental que haya alguien que se dé cuenta, un profesor, un orientador, un padre, una madre, un hermano mayor, un amigo que hable también y diga, venga, vamos a hablar con tus padres, lo que sea. Entonces eso es fundamental y a lo mejor es el primer paso para consultar con tu médico, que ya pues a lo mejor te tranquiliza y te dice, mira, esto, o a lo mejor te dice, mira, hay algunas cosas que tengo dudas, voy a consultar con un compañero, y entonces lo manda al psiquiatra o al psicólogo, o te dice, pues mira, vamos a consultarlo, esto tiene cierta urgencia, vamos a ir a urgencias, te hago una notita. Y también tenemos que tener un compromiso los que nos dedicamos a esto de la salud, porque los hospitales y los sitios de tratamiento y de salud sean sitios seguros, ¿no? Que eso creo que también es
asignatura pendiente, ¿no? Aunque hacemos muchas cosas, pues siempre se puede mejorar, y que sean sitios seguros en los que la gente, bueno, pues acceda con facilidad para poder tratar sus problemas, y en todo esto de la salud mental siempre cuanto antes mejor. O sea, que eso es algo fundamental, cuanto antes mejor. Nunca es eso de demasiado esperar, pronto para... efectivamente. Pues chicas, súper interesante. Muchísimas gracias a las dos por venir. Ainhoa Muñoz y Arantxa Ortiz, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias.